Bienvenidos a Política e Ideas con Sabor a Chile. Soy José Miguel Carrasco. Y yo, Felipe Muñoz. Y estamos listos para traer desde todo el mundo política y formas de verlo y compararlas con ese toque chileno. ¿Estás listo para un viaje por ideas que cambian y dan un toque a cada país? Por lo menos yo, absolutamente, José Miguel. Aquí revisamos políticas públicas de todo el planeta en una perspectiva comparada, desde las reformas educativas en Finlandia hasta las estrategias ambientales en Costa Rica, por darles un ejemplo, siempre con un ojo en cómo se pueden aplicar en nuestro Chile. Es política con sabor, con ideas frescas y también debates que te hacen pensar e ir más allá. Y así es, somos el canal de las políticas públicas comparadas de Hispanoamérica y en cada episodio les vamos a traer entrevistas exclusivas con expertos de distintos países, activistas y líderes que comparten sus experiencias desde los países que estamos analizando, para que cuando comentemos qué nos gustaría copiar de algún otro país, sepamos qué significó para ese país. Escúchenlas, inspírense, salgan de dudas y únanse a la conversación. Comenta abajo el tema de comparación que te apasiona. ¿Tienes conocimiento directo de cómo funciona una política en tu país o si hablas español en el país en el que estás viviendo? Proponlo, basado en tu expertise real, desde salud pública en Suecia hasta innovación urbana, digamos, en Singapur. Exacto. Tus ideas podrían ser el próximo episodio de nuestra serie. Y si estás interesado en participar, contáctenos, envíanos mensajes, mándenos un comentario y queremos ser la plataforma que permita compartir visiones de personas que viven en estos distintos países, pero siempre con un twist chileno o latinoamericano. No se queden fuera, este es el podcast de todos ustedes. Suscríbanse, denle like a nuestros videos y activen la campanita para no perderse nada. Política. E Ideas con Sabor a Chile, donde las comparaciones se encienden el cambio. Vamos con el episodio de hoy. Y luego de revisar los programas presidenciales de todos los candidatos, ¿en verdad eran tan distintos el uno del otro? En este capítulo, con José Miguel, vamos a analizar las 3 propuestas que más nos parecieron interesantes a cada uno de nosotros. Vamos a explicar el por qué y también la idea es dar nuestra opinión al respecto. Soy José Miguel Carrasco. Y yo, Felipe Muñoz. Y acompáñanos porque en este capítulo de política e Ideas con Sabor a Chile vamos a mostrar qué hizo distinto o especial a cada uno de los candidatos de esta primaria y qué era lo disruptivo que nos gustaría haber visto implementado como política. Así que acompáñenos. El programa de Evelyn Matei. Bueno, José Miguel, el primer tema para mí relevante en términos de propuesta es como el programa completo de Evelyn Matei en sí. Bueno, nosotros en el capítulo cuando analizamos el programa de Evelyn Matei nos centramos en términos de seguridad, migración, salud, educación. Y cuando lo estuvimos analizando, leyendo, estuvimos viendo cuáles eran las bases teóricas detrás, en base a qué diferentes teorías se analiza, como que el programa de Evelyn Matei es el más robusto técnicamente hablando y también el que tiene como los equipos más competentes en realidad. Eso es como la sensación que da. De hecho, es bien interesante porque dado el espectro político chileno, uno tendería a considerar de que Evelyn Matei está obviamente a la derecha del centro, poniéndolo en términos simples, muchos le llaman centro derecha, etcétera, etcétera, pero toma elementos distintivos también como de la exconcertación que en el pasado era centro izquierda. Es un fenómeno ya más político que no quiero entrar a debatir, pero que sí efectivamente cambia un poco el dinamismo de cómo uno ve y percibe al candidato y también su programa. En torno a seguridad, habla del tema de las ventanas rotas, se ven los ejemplos de cómo se enfrentó la delincuencia en Nueva York y Río de Janeiro. En migración, los temas, habla acerca del control fronterizo, de la migración ilegal, fortalecer las fronteras, generar la policía militar fronteriza, con un enfoque muy de seguritización también, y también con un enfoque muy restrictivo, también basado en la teoría del control estatal, que es algo efectivamente más conservador.
En salud, como José Miguel señalaba en varios capítulos anteriores, está más relacionada como descentralizar la, la salud en sí, tratar de generarla de forma más eficiente y poder atacar ciertos temas claves, que es como los temas más relativos al cáncer y a la oncología. Y todo tiene atrás una teoría y una base bastante fuerte. Entonces, eso, por lo menos para mí, es bien interesante desde un punto de vista más técnico, más allá del político y si es realizable, pero la inversión en seguridad de 2.500 millones de dólares en un periodo de 4 años, también haciendo reducción un poquito del gasto público para poder compensar eso, es algo que es razonable y que distintos expertos de diferentes ideologías políticas saben de que efectivamente se puede hacer. Para resumir, a pesar de que desde un punto de vista más político es un programa que no se ve tan disruptivo y que una vez puede ser no tan sexy desde el punto de vista para un votante que busca algo más allá, desde un punto de vista técnico tiene un soporte teórico bastante fuerte, al menos en migración, en seguridad, es razonable. Efectivamente hay cosas que podrían no cumplirse en el tiempo de los 4 años de gobierno, pero la mayoría de ellas, si se tienen buen equipo, se podrían cumplir en la eventualidad que gane, y eso hace que, por lo menos según mi criterio, tenga un programa bastante como técnicamente fuerte y también bastante como conservador, porque efectivamente podría cumplirse. La Oficinas Nacionales de Inversión Productiva, Marco Enríquez Ominami. Ya, pasemos a un candidato que no revisamos, pero que tiene una propuesta que a mí me pareció súper disruptiva, no tanto por lo innovadora, sino porque en general ha sido efectiva en varios países donde se ha implementado, y es la propuesta de las Oficinas Nacionales de Inversión Productiva que planteaba Marco Enríquez. ¿Qué son las Oficinas Nacionales de Inversión Productiva? Espacios donde se centraliza una ventanilla única todos los trámites para proyectos de inversión de alta complejidad. Entonces, por ejemplo, llega una empresa grande y quiere hacer un gran proyecto, por ejemplo, de una desaladora. Eso hoy en día implica que tú tienes que recurrir a las oficinas de medio ambiente, a las de economía, pedir permisos en los municipios, etcétera. Entonces, estas oficinas cumplen el rol de articular todo y tú ahí haces todos tus trámites. Entonces, el esfuerzo de eso viene en la lógica de disminuir lo que se llama hoy día la permisología. No sé si habíais escuchado tú este tema antes, Felipe. No, la verdad es que no lo había escuchado y es bastante interesante porque acá en Australia hay algo similar, pero no es solo para inversiones, como para poder hacer un contrato, sino que es para servicio a la persona. Por ejemplo, uno va en Chile al CERNAC a hacer reclamos sobre el consumidor. Acá hay algo que se llama Service New South Wales, que es del Estado, donde uno va a hacer todo. Está el registro civil, está el tema de la licencia, está el tema para permisos de patente, uno va a presentar los papeles también hasta de la revisión técnica del auto, el traspaso, hay hasta ciertos trámites que hacen las notarías y todo en un solo lugar. Entonces la gente sabe que si hay algo que hacer, tú solamente vas a ese centro y la mayoría de los sistemas están también digitalizados. Entonces, si tienen los papeles al día, puede hacer los trámites por internet y ni siquiera ir a este Service New South Wales para poder hacer el trámite. Entonces, yo creo que la verdad es una idea súper buena, pensando desde el punto de vista del emprendedor y para poder sacar adelante el tema económico del país. Claro, ojo que él lo plantea para las grandes inversiones. Sin embargo, me da la idea, como planteé tú, que también podría irse llevando hacia las pequeñas, pero lo que hoy día existe en Chile son varios programas de fomento a la inversión, como el Invest Chile o el Pro Chile mismo. Invest Chile depende de Pro Chile. Y que finalmente lo que están buscando es atraer inversión, pero no están pensando en cómo se articula esa inversión una vez que llega a Chile en proyecto. Entonces creo que ahí está lo disruptivo. Hay países que han sido muy exitosos con eso, como Singapur, que también tiene su equipo de el Economic Development Board, donde mezclan esta tema de descentralizar los trámites, pero también lo acompañan con la capacidad de generar ciertos incentivos financieros para las empresas. Y a mí me da la idea, que es una idea no nueva, pero suficientemente disruptiva en Chile para apoyar la permisología, que cada empresa que llega al final con este tipo de oficinas va a lidiar con una sola persona en su proceso de formalización. Y eso
sí o sí acelera todo el proceso, disminuye la cantidad de intermediarios. Entonces hay un beneficio y eso yo se lo entrego a Marco Enríquez como una idea que era y es relevante para el contexto actual de Chile, donde hay más de 250 proyectos en lista de espera y que no logran activarse, y hay proyectos que mueren en estas fases de permisología y hay proyectos que pasan décadas antes de ser formalizados. La contrarrevolución en educación de José Antonio Cast. El segundo tema que a mí me llamó bastante la atención es, voy a articularlo de esta forma, la contrarrevolución propuesta en educación por José Antonio Cast. En el programa aparece como, en términos del texto y en los debates, no se ha dado mucho la conversación, la verdad, pero en términos de las propuestas programáticas de José Antonio Cast, y como nosotros lo analizamos con José Miguel, tiene un fuerte arraigo en pedagogía tradicional, en transmisión de valores cívicos, disciplina y formación de identidad nacional. Y eso, de cierta forma, es una contrarrevolución a cómo ha estado el proceso educativo en los últimos años, y no estoy hablando solamente en Chile, sino como en Occidente en sí. Y esto se genera mucho, esta conversación está empezando a darse mucho, por ejemplo, en Estados Unidos con la política del America First, la policy del America First de Trump, pero también uno tiende a ver cuáles han sido los efectos de ese tipo de política en otros países. Y normalmente esos países son, y esto lo hemos hablado con José Miguel en privado, más homogéneos, que es bien interesante. Y tiene que ver también, se relaciona con la tasa de migración en esos países, porque son sociedades que valóricamente son muy homogéneas, a veces son un poco cerrados, y efectivamente cuidan mucho de ese sistema. Y la base está en este tema educacional, donde hay autoridad del docente, hay temas de orden, transmisión de valores cívicos, disciplina, digámoslo así, el amor por la patria o el respeto por la patria, etcétera. Y uno lo ve, ¿dónde se dan un poco este sistema que son en diferentes niveles? Japón es una sociedad muy, unirracial, la verdad, muy poca migración, 3% de migración. Por ejemplo, Costa Rica también es un país muy homogéneo en ese sentido. También tiene una tasa de migración muy bajo. Filipinas es un caso bastante interesante, un país muy grande con una tasa de migrantes de 0,2-0,3%, donde la mayoría de la población es católica, es el país más católico, un porcentaje hablando del país, y todos son prácticamente la misma raza, y tiene sistema educativo de esta forma, por decirlo así, valores cívicos, disciplina. Otro ejemplo importante, por ejemplo, Marruecos. También el número de migrantes es 0,2-0,3%, y son países que han mantenido ciertas tradiciones porque tienen de una u otra forma su sistema educativo en esa línea. Entonces, no sé cómo lo veis tú, esa unión en mí como efecto migración más educación en base a esta, como lo articulé yo, de contrarrevolución, de cierta forma de Cast, más conservador en Occidente, pero que en Oriente una cosa que es del día a día. Pero a ti te llamó la atención las propuestas de Cast en el sentido negativo o en el sentido positivo. ¿Es bueno que llama la atención o me preocupo? Yo lo veo como algo que pasa más que porque tiene cosas buenas y malas. Entonces, ¿qué pasa? Que al final del día, desde un punto de vista no positivo ni negativo, es como que en países más homogéneos, que es como los datos que yo uní, que tienen baja migración, como no tienes como a veces choques culturales como lo pasa mucho en Europa, al tener eso bajo, hay más, entre comillas, estabilidad social porque todos tienen los mismos valores, los mismos principios, etcétera, etcétera. O sea, sí, dale. La discusión. En general, si todos tenemos valores similares, se da la sensación natural de que todos estamos de acuerdo. Es más fácil, porque finalmente compartimos la misma visión. Yo creo que ahí
Hay hoy día un segmento, diría yo, de los grupos más de derecha que se ha planteado que gran parte del problema de la decadencia social hoy día proviene de la falta de valores. Más allá de que sean religiosos o no, hay una falta de valores y la respuesta a la falta de valores es volver a instaurar esta discusión valórica sobre la sociedad. Puede ser que eso es un poco lo que está encarnando Cast. De hecho, muchos cercanos te dicen que los hombres se están volviendo a ir a las iglesias o participando en comunidades religiosas producto de eso mismo. Hay un vacío espiritual que requiere ser llenado. Y la propuesta, bueno, en el lugar donde es más común llenarlo es en la educación. Sí, podrías pensar que sí. Yo creo que es una discusión que también se tiene que instalar finalmente, porque incluso en las empresas tú discutes los valores. Y finalmente una sociedad más colectiva implica que tenemos valores comunes. Tal vez es la primera forma de pensarse, sentar que si tenemos valores comunes podemos construir una sociedad en común. Si todos pensamos y tenemos ideas distintas, es más difícil lograr cierta cohesión social. Entonces, un poco en síntesis, es que países más homogéneos con baja tasa de migración tienden a tener una mejor cohesión social. La vinculación de la educación con las capacidades de emprendimiento, Franco Parisi. Voy a tomar el programa de Parisi. A mí una idea o una propuesta que me llamó muy poderosamente la atención dentro del programa de Parisi fue la vinculación de la educación con el emprendimiento y el buscar que a través del proceso educativo de los estudiantes, obviamente a partir más enfocado en lo técnico, pero en todo nivel, pensar que se puede instalar capacidades de emprendimiento. Estas capacidades de emprendimiento que les permiten hacer pequeños negocios o negocios de subsistencia y que de alguna u otra manera también puedan vincular a sus familias. Entonces se vuelve el colegio un espacio de movilidad social no solamente por la formación, sino que por una formación aplicada a terreno. Yo encontré súper interesante esa propuesta, considerando además que hoy en día la educación es superior, tiene muchos índices de que estar siendo saturada, hay carreras que no tienen mucho campo laboral, entonces antes de entrar a la universidad o antes de entrar a un centro de formación técnica o un instituto profesional, que como dice la cifra, el 35% no encuentra trabajo, tengan la opción de desarrollar algún negocio que sí les entregue sustentabilidad y los ayude a también a de repente mejorar la calidad de vida de sus propias familias, padres, madres. Es súper buena oportunidad, da un espacio mucho antes para que los estudiantes prueben y para que también desarrollen su autoestima. Entonces lo vi como una propuesta súper interesante de Parisi. Replicada también, y ahí te doy al tiro la palabra, en algunos países como Finlandia, Alemania, hay algo de eso en Australia también, no sé si lo habéis visto, pero pensando, bueno, y Singapur, donde si bien están enfocados en el emprendimiento, en Singapur en particular se hacen simulaciones de startups en el colegio para que lo vayan desarrollando. Alemania va mucho más desde el punto de vista técnico, con pasantías y una vinculación más, igual que Finlandia, una vinculación más de el estudiante hacia la empresa, cosa de que tenga mucho conocimiento y haga intraemprendimiento. Pero finalmente es que la persona al salir del colegio o tenga un trabajo, gane lucas y esté tranquila lo antes posible, en lugar de seguir apostando más y más años a algo que no va a saber qué pasa y la evidencia dice que cada vez es más inseguro. Ahí no sé qué opinión te da ese punto o qué versión puede antecedente Denis previo. Yo creo que es súper, la idea detrás es súper positiva y creo que es necesaria instalarlo en el nivel educativo en Chile, en todo nivel. Lo discutimos en el programa de Parisi, el aprendizaje basado en proyectos. Eso pasa mucho acá en Australia, Nueva Zelanda también. A nivel de educación media, high school, como para los que no saben, la educación básica acá es de primero a sexto básico y la media de séptimo a cuarto medio. Así funciona. Y normalmente son colegios separados, muy así como parecido a como era Chile en los años 50 o 60. Y la educación basada en proyectos hace que ahí viene lo interesante, que el niño sepa
que en base a ciertos proyectos pueda generar su propia empresa. Y lo hace a nivel también como generar esa sensación de que él puede construir una pyme y sin la necesidad de estudiar en la universidad. Y eso es un mensaje muy fuerte, sobre todo en colegios que tienen un componente técnico, que sería el equivalente a los colegios técnicos profesionales en Chile, una cosa así. El tipo puede llegar hasta segundo medio, y si tiene las capacidades de hacer buen aprendizaje bajo, puede entrar a una empresa como aprendiz de mecánico, de electricista, y después de eso, 3, 4, 5 años trabajando ahí, puede empezar a generar su empresa solo. No, para cerrar la idea, es algo que en Chile no existe principalmente, que el proceso de educación continua. Que tú puedas a los 18 tratar de emprender y, no sé, a los 26 cambian tus condiciones y ahí entras a estudiar, no sé, en formación técnica, a los 35 a una universidad, etcétera. Eso hoy día no existe en Chile y el sistema no se ha articulado. Entonces, se ven las piezas desconectadas y se ven esos conflictos internamente, y pensar resolver el primero, que la gente que puede y quiere y le interesa más irse a trabajar y tener un negocio y vivir tranquilo. En verdad, tener un negocio no requiere un gran nivel de estudio. Es una opción y es una opción válida, y como dije antes, los antecedentes también te dicen que pensar esperar para irte a estudiar no te garantiza nada. La propuesta de migración de Janet Jara. Por mi lado, mi tercer tema es la propuesta de Jara en torno a migración. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque la propuesta de migración de Jara es muy similar a la propuesta que propuso Suecia, propuso Dinamarca, propuso Alemania en los años 70, 80, y que hoy día estamos viendo los resultados después de una o dos generaciones de migrantes que han nacido allá. Para recordar un poquito, ¿cuál es la migración, la propuesta de migración de Jara? Enfatiza el programa estatal, la regulación ordenada, integración multicultural y también respeto a los derechos. Que es muy, ¿cómo se llama? Desde un punto de vista como del discurso es súper bueno. También hay propuestas de cohesión social e inclusión dentro, obviamente, de las reglas de que son del Estado chileno, y también temas de control migratorio. Existe propuesta, pero lo menciona por ejemplo, si hay extranjeros que son condenados por delito, hay que, de cierta forma, expulsarlo o generar procedimientos para que, obviamente, salgan del país. Y en suma, tiene una estructura como estatal tradicional muy típica de programas progresistas y con políticas públicas muy contemporáneas en esa línea. ¿Por qué le hago mención a esto? Porque este mismo tipo de políticas fueron las que los gobiernos socialdemócratas en Suecia y principalmente en Dinamarca y también en Alemania trataron de implementar con los migrantes. Ahora, esto no, probablemente, dada la lejanía geográfica, es poco probable que pase en Chile, pero en estos países pasó de forma muy visible hoy día, que es lo que comentaba José Miguel del caso de Suecia. Generaron ciertos guetos, y la mayoría de esos guetos son hijos de migrantes musulmanes de países que estaban en los 70 y 80 en conflicto. No hubo esa política que se trató de hacer de integración intercultural, no funcionó, por también la cosmovisión islámica es muy distinta, entre comillas, a los países más cristianos, que son Suecia y Dinamarca, en términos como de valórico, que era el tema que proponía anteriormente y que comentó también José Miguel. Entonces, ¿qué pasa? Que no funcionó por eso mismo, se generó el gueto, sus comunidades son muy fuertes, y ¿qué pasó? Que como no hubo esta integración nacional y no funcionó en la práctica, se genera resentimiento, a veces inclusive odio. Son suizos, son daneses, pero efectivamente no se sienten así, y se sienten más del país de sus padres o de sus abuelos de donde emigraron. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta, esos ejemplos de que no funcionó esa idea, y lo estamos viendo ahora. Hace 10 años, y José Miguel, tú acá puedes también mostrar tu visión, el multiculturalismo era súper bien visto en Europa y en los países occidentales de forma muy positiva, porque todavía no veíamos
esa generación que había nacido ahí las consecuencias de lo que significaba esto. Pero hoy día lo estamos viendo y ha traído un montón de problemas a estos países y están tratando de decir, de hecho, en Alemania lo dicen, pero no lo dicen. O sea, explícitamente no lo pueden decir por, por temas políticos, pero lo dicen diciendo que el multiculturalismo no funcionó. Entonces, hay un llamado a atención para decir cómo también, y para eso también se trata este canal, que no es una opinión solamente, no es una opinión nuestra de que eso, es estos países que tuvieron estas políticas, fracasaron en las políticas, 20, 30 años después están diciendo que no funcionó y tenemos también que ver que replantear también si es que eso también es aplicable a Chile. Entonces, Y, bueno, aquí a mí se me ocurren dos temas. El tema uno es, irónicamente, la visión de educación con valores sería lo que más ayudaría a la propuesta de Jara. Entonces, Jara y Kast ahí deberían conversar. unidos Eso jamás por un lado. serán vencidos, una cosa así. Claro. Por el otro lado, yo creo que hay un convencimiento de que la diversidad es buena. En general sí, pero yo creo que diversidad y multiculturalismo no son cohesión. Y lo que ha ocurrido con estos países, Canadá también si quieres sumarlo al bote, Ah, y sí, no igual, Estados full. Unidos, irónicamente, es que, claro, se llenan de procesos migrantes, tenemos que tener tolerancia a los migrantes, pero el migrante vive y genera sus propias redes, su propia cultura y su propio sentido de identidad y arraigo. Entonces, nunca se logra una síntesis de culturas. Y por lo tanto, finalmente son dos o más culturas que están chocando internamente en un país. Para sintetizar un poco, ¿cuál es mi punto con Jara? Que está proponiendo algo que efectivamente en el papel suena muy bien, y que suena hasta algo que yo lo aceptaría cuando lo leo, pero la evidencia dice que eso no funcionó en un proceso largo de tiempo. No es como que tú lo propones, lo implementas 2 años y listo. Pasó una generación, pasó segunda generación y 30, 40 años en un país desarrollado no funcionó. Uno le puede echar la culpa a un montón de motivos, un montón de gobernantes, diferentes partidos y sectores, pero no funcionó. Entonces, es un llamado también Mm. a lo que también se trata este canal. Nosotros tratamos acá de traer experiencias de afuera y como nosotros decimos, es como tratar de mejorar como Chile, pensando también en otros, cómo también le ha ido bien o le ha ido mal. Y esta también es una propuesta en sí que se implementó en otros países, a esos países no les fue bien, entonces remirar si es que efectivamente vale la pena o no aplicar el mismo modelo acá. Fondo Nacional en base a las ganancias del litio, Johannes Kaiser. A mí me queda un último dato interesante que revisar, que en verdad, bueno, adivinen de quién es, que es de Johannes Kaiser. Y ¿qué me llamó la atención? También en el buen sentido es la idea de hacer un fondo nacional asociado a las ganancias del litio. ¿Por qué? Porque, bueno, ya hemos visto varios casos exitosos de el ahorro y cómo el ahorro, de hecho nosotros internamente cuando teníamos la regla de superávit fiscal, fuimos un país bastante robusto en la primera, en la década del 2000. Sin embargo, y bueno, Noruega hoy día tiene un fondo de varios millones de dólares, te puedo dar la cifra incluso, de más o menos 1.750 a 1,75 billones de euros. Tenemos cantidades que son absurdas. Y empiezas a vivir de esas utilidades. Entonces es súper interesante. Bueno, también Arabia Saudita lo tiene y suele ser mucho más interesante ahorrar esta plata porque es plata que viene de ciertos ciclos económicos y por lo tanto pensar que la puedes gastar permanentemente ha sido el cataclismo para muchos países. En particular, bueno, con la última del 2008, con la crisis inmobiliaria, vino la caída del superciclo de los commodities e implicó la caída de regímenes económicos, por ejemplo, el de Lula en Brasil, que estaba asociado al petróleo, igual que el de Chávez y Maduro.
Si Chávez y Maduro tenían un sistema que, si el precio del petróleo hubiera seguido como estaba, no tendríamos la discusión que estamos teniendo hoy día con Venezuela, sino que se vio que como el precio del petróleo cayó, la economía finalmente del modelo que ellos tenían se desquebrajó. Entonces pasan como tres cosas en esto. Tenemos la evidencia exitosa de que ahorrar y ahorrar de manera sostenida por largo tiempo es beneficioso. Tenemos también la evidencia que gastar permanentemente ingresos que tienen cierta incertidumbre es peligroso porque los países se malacostumbran a ese gasto y cuando lo pierden te genera desbalances fiscales. Y tercero, bueno, hay una decisión de qué hacer con esa plata, porque ahorrarla implica sacarla del sistema, por un lado, y por el otro lado también el gastarla puede ser interesante en la medida que se hagan inversiones interesantes para mejorar el capital en el país. Y por eso yo lo pongo en el debate, porque ha sido una política exitosa en los países donde se ha implementado el establecer estos fondos, porque ha sido de manera sostenida por varios años y en algún momento ahorrar una cierta cantidad de plata por mucho tiempo eventualmente te hace rico, eso es indiscutible. Sin embargo, hoy día en Chile, esa plata está yendo a el desarrollo de centros de innovación y emprendimiento de alta complejidad, que en el caso puedo mencionar lo que se está desarrollando con los Startup Labs, donde ya se está haciendo uno en Santiago enfocado a Climatech, pero también va a haber otros en biotecnología o en nanomateriales en Valparaíso o en Puerto Montt. Y por lo tanto se espera que se desarrolle nuevo emprendimiento de base tecnológica en esas zonas y que de cierta manera se vaya apoyando a la descentralización y al desarrollo económico. Entonces ahí está la duda de qué es mejor en términos de gastar ahora en crecimiento directo o ahorrar esa plata y vivir un poco de esas utilidades e incluso poder desarrollar ese emprendimiento después. Pero el después son 30 años. No sé qué opinión te da a ti ese tema, Felipe. Yo creo que la idea es súper buena. El gran problema que yo le veo a esto, y no quiero ser como el típico youtuber que dice, no, los políticos son todos malos, la cuestión, no. Pero esto se da en un país que es, uno, Dinamarca, dijiste, ¿no es cierto? ¿Dinamarca? Sí. Noruega, perdón. Noruega, el Fondo de Petróleo, Noruega. Tiene una gobernanza de eso que es una brutalidad. O sea, el Parlamento casi que tiene un poder bastante escaso para poder meter la plata ahí y gastarla como quiera. Uno, yo creo que es un tema relativo, que en Chile, después de la experiencia de sacar la plata de los fondos de pensiones, no sé si confiaría mucho en eso. Y el segundo caso, que es Arabia Saudita, en una dictadura. Y el fondo lo maneja el Mohammed bin Salman, que es el príncipe heredero y el ruler de facto de Arabia Saudita. Entonces, al final, él es su fondo privado, es como que su cuenta de ahorro. Entonces, ¿qué pasa? Que tenía un modelo donde en una sociedad que, gracias al petróleo de Arabia, que es muy grande, muy poderosa, pero está controlada por una mano o muy pocas manos, y tenía una sociedad Noruega, que es un país ultra desarrollado, donde tenéis disciplina fiscal y también los políticos de cierta forma han mostrado coherencia y también ser consistentes en el tiempo en cuidar este fondo. Yo creo que la dinámica, si Chile la dinámica hubiese, no hubiese cambiado en cómo ha cambiado desde, digamos, desde 2014, 2015 en adelante, es decir, los últimos 10 años, yo creo que yo me atrevería a decir que podría ser una implementación factible, digámoslo así. Cuestiona si lo podemos lograr, no si se instala. Yo creo que claro, estoy yo creo que o sea, por las condiciones de hoy día, yo creo que no es lograble. Claro. Si tienes gente con poder en diferentes sectores políticos en Chile que le van a querer pegar un manotazo. Yo creo que es un gran problema. Ese es el problema de Latinoamérica. Al final, sí, en general. La idea, como te decía yo, es muy buena. Me cuesta verla como implementada, aunque yo creo que se podría implementar. El tema es cómo tú restringes
a que porque Chile es un régimen presidencial, entonces eso igual es complejo. ¿Cómo haces que el presidente de turno no tenga la tentación de sacar la plata de ahí? Entonces, porque estos fondos son para eso al final. Entonces, al final yo creo que sí es factible con una gobernanza clara de acuerdo al contexto chileno también. Porque yo creo que Noruega es un caso que no podemos seguir porque ellos tienen el sistema parlamentario y los políticos son bastante honorables en mantener ese sistema coherente en el tiempo. Y lo que tiene Arabia Saudita, efectivamente, como te decía yo, en términos de lo que es una dictadura. Corea del Sur tiene también un fondo similar y un régimen presidencial, pero el parlamento es súper poderoso y puede destituir en cualquier momento al presidente. Han destituido como 3, 4 presidentes, parecido como suena Perú. Pero ellos también tienen un fondo y también, o sea, la cultura coreana es como la japonesa, son así, y los gobiernos son brutales. Entonces, yo creo que lo podríamos hacer con una gobernanza clara, teniendo en cuenta lo presidencialista que es el sistema chileno, o podéis cambiar el presidencialismo, hacerlo, atenuarlo, darle más atribuciones al Congreso y con eso podéis tener un fondo no de estabilización, sino que un fondo de inversión para que le dé plata a la gente. Pero a mí me encantaría que eso pasara. Ahora, construirlo, yo creo que no sería difícil, pero Sí, yo o creo sea, que la discusión del basal para poder ponernos de acuerdo en las reglas del juego y para poder decir una regla, ya, pero ¿sabéis qué? El ministro de Hacienda, le sacó 1.000 millones, le sacó 2.000 millones. Siguiente sí. gobierno, el otro ministro de Hacienda, le sacó. Entonces, eso es lo que me pasa, como muy chileno mi pensamiento en ese sentido, porque tú tendrías a desconfiar, pero yo creo que podría hacerse con una buena gobernanza. Los temas relevantes para el Chile del mañana que no se discutieron en el debate presidencial. A diferencia de temas que no discutió ningún candidato presidencial, y con esto yo cierro, pero como natalidad, no se discutió nada de natalidad, no se discutió nada de envejecimiento poblacional, y eso ya empieza a ser peligroso. Un país que en Sí. 30 años van a ser todos adultos mayores. No se discutió casi nada de corrupción. Está bien que tengamos mejoras en todo lo que es Contraloría, producto de la Contralora, pero el gobierno en sí, ninguno estuvo realmente apuntando a cómo mejorarlo. No se apuntó nada de la eliminación. Más allá de la teoría de las ventanas rotas y el crimen, eso también implica ciertos temas como la crisis habitacional y en particular todo el tema de gestión de campamentos. Los campamentos hoy día son un foco de riesgo. Hemos visto cómo se han hecho hartas campañas de control de drogas y narcotráfico, etcétera, que existen en los campamentos. Entonces, Sí. tienes un montón de gente vulnerable ahí y no se habló tampoco de ese tema. Creo que en general los candidatos, y esto como mi cierre, porque sí, yo di como una visión como optimista de todo, creo que mi cierre es, propusieron cosas interesantes, pero muchas desde el punto de vista desde la gestión más que desde la política. Y creo que el promedio de todos es que ninguno aportó realmente una visión disruptiva, unificadora a largo plazo. Casi todos apuntaron a cómo resolver los problemas que están más encima y los que tiene de memoria la gente. Y eso también es problemático a largo plazo, diría yo. Sí, No sé totalmente qué. de acuerdo. Totalmente de No acuerdo. sé. Y en un minuto antes de cerrar, creo lo mismo. Hay temas que están sobre la mesa que en 1 o 2 gobiernos le van a pegar al presidente que sea y da lo mismo y les va a reventar en la cara y necesitamos que no, bueno, desde ahora empezamos a ponernos de acuerdo en eso, sobre todo en temas de natalidad, en temas de que en 15 años más, 20 años más, gran parte de la fuerza laboral chilena va a estar jubilada, van a seguir recibiendo la pensión, la PGU, y no hay de dónde sacar la plata. Y yo creo que eso hay que primero decirlo, las cosas tal como son, los riesgos que se toman. Hay mucha gente en políticas públicas que lo está diciendo, pero tenemos que empezar a diseñar esas políticas públicas con tiempo. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Por eso prepárense para un viaje intelectual, porque en política Ideas con sabor a Chile. vamos a explorar juntos cómo podemos aprender del mundo para mejorar nuestro propio país.
Gracias por unirte a nosotros en este capítulo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Chao.